Hola chicos, ¿cómo les va? Bueno, les estoy grabando este videíto para explicarles uno de los temas que tenemos que estudiar que tiene que ver con la característica de las enfermedades. Yo les mandé un texto en donde lo que les explico es que las enfermedades se clasifican de acuerdo a su curso evolutivo en enfermedades agudas y en enfermedades crónicas. Las enfermedades agudas son aquellas que tienen un curso evolutivo corto. Normalmente se pone como límite de fecha un mes, es decir, aquellas enfermedades que comienzan y se resuelven dentro del primer mes, se dice que son enfermedades agudas, que interrumpen en la vida de una persona y que se resuelven o que acaban con la vida de la persona o que el paciente queda con alguna convalecencia. Entonces, la enfermedad aguda es una enfermedad que comienza y termina. Y el periodo de esa enfermedad es de aproximadamente un mes. Y después tenemos las enfermedades crónicas. Las enfermedades crónicas, a diferencia de las agudas, son aquellas que se prolongan en el tiempo y que pueden incluso durar toda la vida en una persona. Por ejemplo, pensemos en la diabetes, la hipertensión arterial, el asma, la aterosclerosis, la dislipemia, son enfermedades que pueden durar mucho tiempo, incluso toda la vida, y puede ser que la persona se vaya, fallezca por otra enfermedad, persistiendo esa enfermedad crónica. Entonces, para clasificarlas decimos que existe una enfermedad aguda y una enfermedad crónica. Para estudiar una enfermedad existe lo que nosotros llamamos historia natural de la enfermedad, que es el curso de la enfermedad, es decir, cómo se desarrolla esa enfermedad desde su inicio hasta su finalización sin que intervenga el sistema de salud, es decir, sin que intervenga un médico ni un tratamiento médico, sino que la enfermedad se desarrolla sin que exista ninguna intervención de terceras personas. A eso se le llama historia natural de la enfermedad. Es distinto al curso clínico de una enfermedad. El curso clínico sí es cuando una persona se enferma y va al médico y el médico le da un antibiótico, le da un tratamiento, y entonces a eso se le llama curso clínico de la enfermedad. Pero bueno, hoy nos interesa hablar de la historia natural de la enfermedad, es decir, el desarrollo de una enfermedad, ya sea aguda o crónica, sin que intervenga ningún profesional de la salud. Bueno, entonces les voy a compartir pantalla para mostrarles. Muy bien, entonces estamos hablando de la historia natural de la enfermedad y decíamos que es el curso de la enfermedad desde el inicio hasta su resolución. En otras palabras, es la manera propia de evaluar que tiene toda enfermedad o proceso sin ninguna intervención médica. Entonces, esto se solía hacer antes, ¿no? Cuando los médicos estudiaban a los pacientes, pero no tenían demasiada idea de cómo tratarlos. Entonces, era una medicina que se basaba más en la observación del desarrollo de la enfermedad. Entonces, ¿qué es lo que le pasaba a la persona para poder estudiar y analizar qué situaciones se podían generar a partir de esa enfermedad? Hoy en día, en realidad, como generalmente la persona va al médico y el médico interviene, no hablamos tanto de historia natural de la enfermedad, sino de curso evolutivo, curso clínico, que es lo que les decía recién. Bueno, pero ¿por qué es importante la historia natural de la enfermedad? Es importante porque esta característica de la enfermedad tiene una serie de etapas que sirven para poder comprender a la enfermedad y también sirven para intervenir en la prevención, es decir, para evitar que esta enfermedad se desarrolle o, si se desarrolla, para evitar que el paciente se ponga muy grave o que se muera. Entonces, en este dibujito que yo les estoy mostrando acá, veo cómo es la historia natural de la enfermedad. Y tiene una primera fase a la que llamamos periodo prepatogénico. Entonces, el periodo prepatogénico es la primera etapa de la historia natural de la enfermedad. ¿Qué ocurre cuando la persona no está enferma? Es decir, es una persona sana, pero está sometida a una serie de agentes o de factores de riesgo que, si esto se desequilibra, puede que la persona se enferme y entonces pase al segundo periodo, que es al que le llamamos periodo patogénico, que es el periodo propiamente dicho de la enfermedad. Entonces, en el periodo prepatogénico, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Tenemos una interacción entre el agente,
el huésped y el ambiente. El huésped es la persona, siempre le vamos a decir huésped al paciente, al enfermo, al individuo. También podemos hablar de un animalito si fuera veterinaria. Pero bueno, el huésped es la persona que va a desarrollar la enfermedad. El agente es la noxa, el agente que produce la enfermedad, que puede ser un agente biológico o no biológico. Por ejemplo, un agente nocivo es el virus del coronavirus, ¿no? el SARS-CoV-2, que es un virus que produce una enfermedad. Pero también existen agentes que no son gérmenes. Imagínense el fuego, por ejemplo, una persona que se quema. Imagínense las radiaciones, que son agentes físicos que pueden generar enfermedad. Es decir, hay otro tipo de agentes que no necesariamente tienen que ser biológicos. Si hablamos de agentes biológicos, hablamos de virus, bacterias, parásitos y hongos. Es decir, que una enfermedad infecciosa va a estar producida por estos 4 tipos de agentes biológicos. Y si hablamos de agentes no biológicos, entonces hablamos de agentes físicos, como por ejemplo las radiaciones. Vamos a suponer un traumatismo, un choque, es un agente físico. Agentes químicos, como puede ser la toxicidad de alguna sustancia que tomemos o que consumamos. En ese caso no hablamos de un germen, hablamos de una sustancia química que incorporamos en el organismo y que actuó como una noxa. Noxa es algo que agrede al cuerpo, ¿sí? Que genera un daño en el cuerpo. Y después tenemos el ambiente, porque el ambiente también es importante. Hay ambientes que son saludables y ambientes que no son saludables. Si yo, por ejemplo, vivo en una ciudad contaminada, en donde hay gran polución ambiental o hay contaminación sonora, es distinto si yo vivo en un ambiente saludable, ¿no? Si vivo en un ambiente de pobreza, en donde no puedo tener la alimentación necesaria para el sustento, o el calor, o paso calor, o paso demasiado frío. Es decir, que hay ambientes que favorecen las enfermedades y hay ambientes que, por el contrario, son saludables. Entonces, la interacción de estos 3 agentes, a esto se lo llama tríada ecológica, la interacción entre estos 3 elementos es lo que va a hacer que cuando esto se desequilibre, se produzca una enfermedad. Entonces, hoy, si nosotros estamos sanos, estamos rodeados de noxas, agentes, ya sea biológicos o no biológicos, y estamos en un ambiente que puede ser más o menos saludable. Y de la interacción de estos 3 elementos va a ser la causa de que se desarrolle una enfermedad. Entonces, a este periodo le llamamos el periodo prepatogénico. Y después tenemos el periodo patogénico. Patogénico viene de patología, que es enfermedad. Entonces, en el periodo prepatogénico nosotros tenemos el periodo de la enfermedad, que también se divide en etapas. La primera etapa decimos que está debajo del horizonte clínico, es decir, es una primera etapa en donde la persona, el paciente, no tiene síntomas, no sabe que está enfermo. En las enfermedades infectocontagiosas, a este periodo se lo llama periodo de incubación. Y es cuando el virus o la bacteria, el hongo o el parásito ingresó en el cuerpo, se está replicando en las células, pero todavía no produjo signos y síntomas. Es decir, la persona no sabe que lo tiene. En el coronavirus vieron que hablamos de pacientes asintomáticos. ¿Qué significa eso? Son personas que portan el virus, que lo tienen en su organismo, pero que no han manifestado signos y síntomas, entonces no saben que lo tienen. El problema es que en el periodo de incubación de las infecciones agudas, la persona contagia. Entonces, no sabe que está enferma, pero puede contagiar. A este periodo, ojo, de las enfermedades agudas, le llamamos periodo de incubación. Pero en las enfermedades crónicas, como por ejemplo la diabetes, la hipertensión arterial, nosotros no hablamos de periodo de incubación, porque esto puede durar años, este periodo antes de que se manifiesten los síntomas, sino que hablamos de periodo de latencia. Entonces, volviendo para atrás, si hablamos de una enfermedad aguda, decimos que el periodo en donde la persona está asintomática se llama periodo de incubación. Y si hablamos de enfermedades crónicas, el periodo en el que la persona se encuentra asintomática se llama periodo de latencia.
Ahora pregunto, ¿esta persona está sana o está enferma? Está enferma, es decir, ya está en periodo patogénico, no está en el periodo prepatogénico. Ya tiene problemas en su salud, pero todavía no se manifestaron. Por lo tanto, están debajo del horizonte clínico y puede que si vaya al médico, el médico tampoco se dé cuenta que tiene el problema de salud. Además, normalmente una persona va al médico cuando empieza a tener algún síntoma. Si está sin síntomas, probablemente no vaya al médico. En las enfermedades crónicas pasa distinto. Puede que la persona no tenga síntomas, pero quiera consultar al médico para un chequeo o control clínico, y en ese control el médico le encuentra un poquito alta la presión, le encuentra un poquito alto el colesterol o le encuentra un poco alta el azúcar en la sangre. Y entonces le está encontrando ya lo está encontrando en periodo de latencia de su enfermedad crónica, y si el médico inicia un tratamiento oportuno, puede que el paciente no siga avanzando en la enfermedad y entonces logre dominar la enfermedad antes de que le aparezcan los síntomas y los signos. Esto puede ocurrir en las enfermedades crónicas, pero no en las enfermedades agudas. ¿Está claro? Después en la clase lo podemos conversar un poquito más. Entonces, en el periodo patogénico estamos en el periodo asintomático, que en las enfermedades agudas llamamos periodo de incubación, en las enfermedades crónicas hablamos de periodo de latencia. ¿Cuánto dura ese tiempo? Depende de la enfermedad. Por ejemplo, si hablamos de una enfermedad infecciosa como el resfrío, la rinitis producida por un virus que es el coronavirus, pero no este, otro coronavirus, el periodo de incubación es de 1 a 3 días, es poquitito. Pero, por ejemplo, si hablamos del coronavirus que produce el COVID-19, que es la enfermedad respiratoria que todos conocemos, el periodo de incubación es de 2 a 14 días. En el caso de las enfermedades eruptivas, como la varicela o el sarampión, el periodo de incubación es hasta 14 días. Es decir, que una persona puede estar 14 días con el virus en su cuerpo y no saber que lo tiene. ¿Cuándo se da cuenta? Cuando aparecen los signos y síntomas, que ahora se los voy a contar. En el caso del periodo de latencia de las enfermedades crónicas, ¿cuánto dura? Depende de la enfermedad. Puede durar años. Por ejemplo, en la enfermedad de Chagas, que ustedes tuvieron que estudiarla, el periodo de latencia de la enfermedad de Chagas puede ser hasta 20 a 30 años. Es decir, una persona puede tener el Trypanosoma cruzi, que es un parásito, que puede estar afectando el corazón, produciendo un bloqueo cardíaco, y la persona no se da cuenta, lo tiene durante 20 o 30 años, y ya cuando es grande aparece una insuficiencia cardíaca y cuando uno lo estudia encuentra que es un paciente chagásico. Así que fíjense qué largo puede ser este periodo de latencia en las enfermedades crónicas. El periodo de incubación en las agudas, los más largos son 14 a 15 días, porque es una enfermedad que dura hasta un mes. Entonces el periodo de incubación no puede ser mucho más largo que eso. Muy bien, después tenemos la enfermedad cuando traspasa el horizonte clínico. ¿Qué es el horizonte clínico? Y es cuando aparecen los signos y síntomas, es decir, cuando la persona empieza a darse cuenta que está enferma. Y este periodo se divide en un periodo prodrómico, así se llama, prodrómico, que es un pródromo de iniciación, que ahora les voy a contar qué es, en un periodo de estado en donde realmente la persona está enferma, y en un periodo de convalescencia, que puede llevar a la recuperación total, a la muerte o a un daño crónico. ¿Sí? Entonces, en este periodo, al que llamamos periodo ya por encima del horizonte clínico y que lo dividimos en 3 partes, prodrómico, periodo de estado clínico y periodo de convalescencia, vamos a ver que en el periodo prodrómico es cuando el paciente empieza a sentirse mal. Empieza a tener algún síntoma, algún signo de decaimiento, cansancio, algún tipo de febrícula, en el caso de las enfermedades agudas. En el caso de las enfermedades crónicas, puede ser que empiece a tener un poquito de dolor de cabeza si hablamos de la hipertensión arterial, alguna vez un sangrado de nariz. Es decir, empieza a sentirse mal, pero no tiene todos los signos y los síntomas. Es decir, empieza la enfermedad a notarse. Después viene el periodo de estado, en donde realmente la persona está enferma y lo siente. Y tiene lo que nosotros llamamos signos y síntomas. Bueno, hay que dividir acá qué es un signo y qué es un síntoma. El signo es aquello que el médico encuentra cuando revisa al paciente.
es algo objetivo, lo tiene. Por ejemplo, un brote en el cuerpo, granitos en el cuerpo. Por ejemplo, el doctor toma la temperatura y tiene fiebre. Por ejemplo, toma la presión y tiene la presión alta. Toma la frecuencia cardíaca y tiene una frecuencia cardíaca elevada. Es decir, es algo que realmente el médico lo ve. Escucha los pulmones y escucha ruiditos que están mal, que no deberían estar. Esos son los signos. Los síntomas es lo que el paciente dice que siente, pero que el médico no puede constatar. Entonces, el paciente viene y dice, tengo dolor de cabeza, y el médico, ¿cómo hace para constatar eso? No puede, porque es algo que el paciente refiere, él dice que lo tiene. Y el médico no tiene manera de objetivar eso, es decir, no puede decir si realmente tiene cefalea, lo pruebo por determinado estudio, no. Lo que sí puede encontrar el médico es hipertensión arterial y relacionar la cefalea, es decir, el dolor de cabeza, con la presión alta. Pero lo que no puede hacer es realmente objetivizar ese síntoma. El síntoma es algo que el paciente me dice que él siente, pero que el médico no lo puede demostrar empíricamente. Entonces, por ejemplo, todos los dolores son síntomas, dolor de cabeza, dolor abdominal, por ejemplo, sensación de hormigueo, a veces eso en medicina se llama paresias, parestesias, cuando la persona dice se me duermen las puntas de los dedos, de las manos, de los pies. Bueno, son síntomas, ¿eh? Cuando hay signos y síntomas, nosotros hablamos de un síndrome. Entonces decimos, esta persona tiene un síndrome clínico, porque tiene signos que encontramos al examen físico y tiene síntomas que el paciente cuenta. Muy bien, entonces a este periodo decimos que es el periodo de estado, en donde realmente la persona está enferma. Y por último, en la última etapa, hablamos de que se ocasiona un defecto o un daño que puede llevar a la muerte del paciente, a un estado crónico, es decir, que quede con algún daño crónico, o no está acá en el dibujo, pero también puede ser la recuperación, es decir, que la persona se sane. Entonces, cuando yo les pregunto qué es la historia natural de la enfermedad, tenemos que decir que es el desarrollo de la enfermedad en un individuo sin que medie ningún acto clínico, ningún acto médico. Distinto es al curso clínico de la enfermedad. ¿Y cuáles son sus fases? Periodo prepatogénico y periodo patogénico. En el periodo prepatogénico tengo la triada ecológica, que es la interacción entre el agente, el huésped y el ambiente, y en el periodo patogénico tengo, según si hablo de enfermedades agudas, un periodo de incubación, si hablo de enfermedades crónicas, un periodo de latencia, y después tengo por encima del horizonte clínico las tres fases: el periodo prodrómico, el periodo de estado con sus signos y síntomas, y el periodo de convalescencia, en donde puede haber una recuperación completa, un daño transitorio, el fallecimiento de la persona, o que quede con algún daño crónico. Bueno, hasta acá llegamos. Les dejo entonces este pequeño videíto para que lo vayan pensando, tomen apunte de lo que les enseñé y lo vamos a charlar en la clase. Nos vemos, chicos, hasta luego.